Recuerdo que al principio, mi drogadicción fue diferente. Aún tenía una vida funcional, mantenía mi trabajo, mi familia, y nadie sospechaba mi problema. Las únicas personas que sabían eran mi ex, y la persona de quien compraba la droga. En los días festivos, solíamos celebrar las fiestas de trabajo, y como pareja, íbamos juntos. Después, íbamos a visitar a mi familia. Era una tradición para mí ir en diciembre, pasar el 24 con mi mamá y el 25 con mi papá. Y luego, para Año Nuevo, nos dirigimos a Oakland, California, para pasar el tiempo con la familia de mi ex. Después, cuando nos adentramos más en el consumo, comenzamos a perder el interés en las tradiciones. Para ese momento, preferíamos pasar las festividades solo nosotros dos. Era nuestro tiempo, pero el enfoque era la droga. Al principio, nuestra relación era hermosa. Hacíamos todo juntos, salíamos, íbamos a las tiendas, al mandado, siempre juntos. Hablábamos por teléfono si no estábamos en el mismo lugar. A veces, él venía a mi trabajo para acompañarme en mi descanso, o yo iba al suyo y le llevaba el almuerzo. Pero con el tiempo, todo se volvió solo sobre consumir. Cada momento era para eso, y nuestra relación terminó siendo solo eso, consumir juntos. Hablando de los días festivos, fue ahí cuando todo empezó a avanzar y, al final, después de 5 años, terminamos. Me hundí en el consumo, y él también. Y ese fue el último año de nuestra relación. El primer día festivo que recuerdo haber pasado sola fue el Día de Acción de Gracias. Fue la primera vez que experimenté esa soledad, porque siempre había estado con él. Para el Día de Acción de Gracias, recuerdo que fui a la casa de mi dealer. Ya había escuchado lo que me estaba pasando, y me miraba con tristeza, porque veía el cambio en mi vida. Antes, tenía un caserón, coches, un buen sueldo y ahora estaba en la miseria, sin trabajo, con un carro chocado por mi ex y en un apartamento feo en una zona muy peligrosa. Ese día, mientras estaba afuera de su casa esperándolo, me llevó un plato de comida, el típico plato de Acción de Gracias. Lo conocía de hace muchos años, y ese gesto me hizo sentir un poco de nostalgia. No tenía nada de comida en casa. Recuerdo que esa fue la primera Navidad sola. Era una Navidad solitaria, la pasé ahí, con mis excusas, porque ya no tenía la alegría de vivir y mucho menos de celebrar. Mi vida ya no tenía sentido y me perdía en mi ritual de drogarme, en cada paso de la preparación. Empecé a hacer eso todos los días. Iba a la casa de mi dealer, compraba, y regresaba a mi apartamento para consumir sin descanso. Pasaba días enteros sin dormir. Cuando se me acababa, iba por más, una y otra vez, y cada día se volvía una repetición de lo mismo. Y luego llegó el día de Año Nuevo. Me sentí tan mal, tan vacía. Recordé otros años nuevos, un año en Nueva York con amigos de la preparatoria, la primera vez que pasé Año Nuevo con mi ex, un año en que trabajé y mi papá vino a pasarla conmigo para que no estuviera sola, o aquella vez en el Talking Stick Resort con mi ex. Recordé también las noches en que trabajaba en Año Nuevo con mis compañeros, observando el reloj y esperando el cambio de año. Recordé los años en que celebraba con mi papá y mi familia de Cananea. Pero ese día, en ese departamento, la soledad me golpeó con una fuerza que nunca antes había sentido. Me sentía tan desahuciada, como si la vida ya no tuviera sentido, y lloraba en frustración. Nunca había caído tan bajo, al menos en ese momento, porque después conocí otros fondos de sufrimiento. Sentía que era un fantasma, como si me estuviera viendo desde fuera. La vida pasaba frente a mí, como una película que no podía detener. Sabía que era real, pero no lo sentía así. La soledad y la depresión me envolvían, y en ese momento supe que debía salir de ahí. Fue así como dejé esa soledad y me mudé a Tucson. Las cosas empeoraron cuando me mudé a Tucson. La situación se volvió muy intensa y peligrosa, los problemas legales empezaron, los arrestos, todo lo que te imagines que pudo pasarme, me pasó. Y volvemos a los días festivos, porque el año pasado fue el primer día festivo en mucho tiempo que pasé con mi familia. Fue algo extraordinario porque llevaba, creo que, unos 5 años sin poder pasar las fiestas con mi familia. Recuerdo una Navidad cuando decidí que iba a salir por mi cura y regresaría más tarde. Fui con el distribuidor y, aunque no recuerdo los detalles,
Sé que me quedé mucho tiempo fuera. Esa Navidad le había prometido a mi mamá llegar a casa, pero no cumplí. Me sentí mal por un momento, pero lo justificaba al pensar que por lo menos no les arruinaría la Navidad. Regresé a casa a las 3 de la mañana. Mi mamá estaba dormida en la sala, esperándome. Cuando llegué, se alegró mucho, no se enojó, solo se puso contenta y me dio algunos regalos que había preparado. Me ofreció cena y yo le dije que no tenía hambre. Se sentó y quería platicar, pero le dije que era tarde. Luego, se fue a dormir. Yo guardé los regalos, agarré mi mochila con ropa y me fui. Estaba en la calle, usando drogas en Navidad con otras personas que hacían lo mismo. Me llamaba para preguntarme dónde estaba y yo le decía que regresaría pronto. No volví en días. Y mientras estaba detrás de unas tiendas comerciales, una señora me vio y, pensando que era una persona sin hogar, me dio $10 y me dijo Feliz Navidad y me dio risa, pero me puse contenta porque iría a comprar más pastillas. Hubo otra ocasión justo antes de esa. Estaba en mi cuarto, había cerrado la puerta con llave. Era una puerta fácil de abrir, pero mi mamá sabía que no podía entrar sin tocar. Yo imponía mis reglas, de forma grosera, y ni siquiera pagaba renta. Así me comporté durante los últimos años. No permanecía mucho tiempo en casa, pero recuerdo que era Navidad. La droga me traía una euforia y una felicidad falsa. Me perdía en ella, y en mi mente era lo mejor de la vida, algo insuperable. Ningún sentimiento en mi vida, ni el primer beso ni el primer amor, se comparaba a esa sensación. Recuerdo estar en ese estado de trance en mi cuarto, cuando llegó mi hermana y su familia para celebrar. No salí de mi cuarto. Yo le había dejado de hablar a mi hermana por cosas del pasado, así que no me interesaba salir. Eran como las 7 de la noche cuando mi mamá tocó para decirme que fuera a cenar. Ahorita voy, le contesté. El tiempo pasaba volando, pensaba en 5 minutos algo, pero esos 5 minutos se convertían en 1, 2, 5 horas. Recuerdo que mi sobrino me llevó un plato de comida al cuarto. Solo abrí un poco la puerta para recibirlo y ni toqué el plato. El tiempo se desvanecía en mi mente. Siempre tuve miedo de perder el tiempo, de no aprovecharlo. A los 8 años, dejé de dormir porque aprendí que el típico ser humano pierde 30 años de su vida durmiendo, y eso me causaba terror. Me quedaba despierta leyendo y aprendiendo, porque no quería desperdiciar ni un solo segundo. Sentía que si dormía, moriría sin haber hecho nada en la vida. Pero cuando empecé a drogarme, todo eso desapareció. Era como una libertad, dejé de preocuparme por el tiempo. Lo único que me importaba era sentir esa euforia que me hacía creer que la vida tenía valor de nuevo, aunque había perdido todo, mi carrera, mi familia, todo por lo que luché y trabajé. Se lo entregué a esa sustancia, pensando que esa era mi felicidad. Así pasé esa noche. Recuerdo que eran las 2 o 3 de la madrugada. Ya ni sé si tocaron para despedirse. De repente, ya no había ruido, todos se habían ido a dormir. Al día siguiente, me levanté, hice mis cosas y me fui. Siempre hacía eso. Pensaba que si me quedaba, los lastimaría o verían en lo que me había convertido. En ocasiones, la soledad era horrible, pero una vez que me drogaba, no importaba. Podía estar completamente sola, podía ser el fin del mundo, y si estaba usando, me sentía bien. Ahora veo todo lo que me perdí en esos años, mi familia, ver crecer a mis sobrinos, madurar como persona. En ese momento, la droga era un descanso, una libertad de mis problemas, de las responsabilidades que cargué desde niña, de los traumas que no enfrenté como debía. Pero lo hice de la peor manera. Fueron 7 años en la droga, pensando que era lo correcto. Hoy, en esta Navidad, doy gracias a Dios por otro año más de sobriedad, por estar con mi familia, por esta segunda oportunidad que me ha dado la vida. Poco a poco, voy mejorando y sé que llegaré al nivel al que quiero llegar. Les deseo mucha paz y alegría en estas fiestas. Si usted tiene un problema con la bebida y desea aprender más sobre los recursos de AA en el sur de Arizona, favor de visitar nuestra página web al escanear el código QR que aparece en la pantalla. También tenemos una página de Facebook titulada Alcohólicos Anónimos-Sur de Arizona. Si desea hablar con nosotros, favor de llamarnos al número 520-622-5112.